democracia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz, un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. Que la fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz, tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. Saludos cordiales a todos, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz con su anfitrión Freddy Silva desde la ciudad de Tampa en el estado de la Florida para los Estados Unidos y el mundo entero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En cualquier momento que nos estén escuchando a través de las distintas plataformas y también aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, me encuentran como Freddy Silva TV, Freddy con doble D Y, Silva con V TV, y en Instagram me pueden encontrar como Freddy Silva 80. La información que compartimos, la opinión que también vertimos a través de nuestros podcasts. Usted puede hacer un comentario, igual puede sugerirnos algún tema y también si usted quiere alguna información de la cual se comparte a través de estos programas, con mucho gusto lo podemos hacer a través de las redes sociales. Ustedes simplemente me mandan un mensaje y con mucho gusto les comparto lo que he venido investigando. El calendario marca hoy, 18 de marzo, ya de este 2025, y bastante que hablar en cuanto a información. En este momento, al momento que estamos haciendo este podcast, tenemos que ir mencionando que, por ejemplo, como lo había anunciado ya el día de ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está teniendo una conversación con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, sobre el tema del conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Una de las publicaciones más recientes, y otra vez al momento que se está haciendo este podcast, esta edición, todavía no ha salido nada que sea oficial o que se dé pormenores en cuanto a la conversación que ha tenido el presidente Trump con Vladimir Putin. Sin embargo, en una publicación que hace la Casa Blanca, ellos están diciendo que ya comenzó a las 10 de la mañana, hora del este, la conversación. Lo que también indican es que este diálogo va bien y sigue en curso. Dan Scavino, quien es el portavoz de la Casa Blanca, pues dijo que ya se lleva más de una hora en cuanto a este tema, que entendemos debe ser bastante interesante cada punto que se vaya a tocar. Y haciendo mención en cuanto a este tema, me llama mucho la atención de quienes hoy por hoy critican por criticar las acciones del presidente Trump por encontrar la paz en este conflicto armado. Muchos de estos izquierdistas, estos comunistoides, estos socialistas demócratas, vienen diciéndole a la gente que de alguna manera esto tiene que seguir, que esta guerra, que el financiamiento, que los billones de dólares no deben de parar y que tienen que seguir yendo hacia el gobierno corrupto de Volodymyr Zelensky en Ucrania. Nos llama mucho la atención también que desde, ya esto en el plano geopolítico, nos llama mucho la atención que todos estos pacifistas, todos estos humanistas allá en la Unión Europea y por supuesto también la población que está a favor de seguir impulsando y buscar el financiamiento para que esta guerra no termine, para que se siga matando gente o que en medio del fuego cruzado, gente inocente de ambos bandos, tanto de Ucrania como de Rusia, pues estén muriendo cada día. Y estos belicistas, en cuanto a lo que es esta ingeniería social que han venido también haciendo a lo largo de estos 2 últimos años, le van contando narrativas a la gente y muchos que no tienen idea de lo que pasa del otro lado del Atlántico, se comen el cuento y empiezan a hacer hasta manifestaciones o apoyos. Mucha gente todavía sigue con su banderita de Ucrania y por supuesto nosotros respetamos que
la gente tenga algún tipo de inclinación, y como siempre lo he mencionado, su derecho constitucional a la libertad de expresión la voy a defender, voy a morir en la raya por defenderla, incluso aún no estando de acuerdo con su opinión. Sin embargo, me parece que hay que hacer puntualizaciones que valen la pena mencionar. Si ustedes se van dando cuenta, el tipo de información que vienen dando los principales medios de comunicación con relación a esta conversación casi siempre es tergiversada, está manipulada. Recién nomás veíamos cómo Associated Press venía diciendo que Tulsi Gabbard estaba hablando de que existe una gran amistad en cuanto al presidente Donald Trump y el presidente Vladimir Putin, y en realidad este tipo de comentarios, bastante subjetivos además, tratan de decirle a la opinión pública que existe ese amiguismo, ¿no? Esa intimidad en cuanto a estos dos personajes que hoy por hoy de alguna manera también tienen el mando, el poder, digámoslo así, de dirigir potencias militares que realmente podrían ser muy destructivas, no solamente hablando de país con país, sino en realidad afectando a gran parte del mundo. Pero es otra vez esta idea de querernos mostrar de que el presidente Donald Trump, como lo hicieron durante la campaña del 2024, de que existe una intimidad, una amistad muy profunda entre el presidente Vladimir Putin y el presidente Donald Trump. No es cierto. Lo que existe, por lo menos por parte del presidente, y esto lo hablo en base a recolección de datos, es que existe un presidente hoy, que está en la Casa Blanca, genuinamente preocupado para que esto no escale. Y es que hay muchos factores geopolíticos que mucha gente ni siquiera se pone a pensar. Y, por ejemplo, las acciones que viene tomando el presidente desde el momento que asume el cargo, es que Estados Unidos realmente tiene que tener no solamente ese Make America Great Again. No estamos hablando solamente de la grandeza de los Estados Unidos per se. Se habla de que los Estados Unidos tienen que recuperar ese peso en la balanza que lo ha tenido por décadas, que no es que signifique la hegemonía, la supremacía de un país, o como muchos izquierdosos dicen, el imperialismo yanqui. No. En el mundo, para la gente que no entiende cómo funciona, ahí afuera hay muchos radicales de distintas nacionalidades que por el simple hecho de ser estadounidenses, y ojo, muchos basados incluso en historias anacrónicas, pero muchos de ellos fomentados en cuanto a la venganza, llevan adelante acciones en contra de los ciudadanos estadounidenses, y muchos de ellos abiertamente abogan por la destrucción de los Estados Unidos. Muchos de estos fundamentalistas también tienen como una premisa, como una misión que se les inculca desde niños, acabar con Israel o con las personas, con los judíos. Entonces, ahí afuera, y ojo, solamente por mencionar algo muy chiquito, muchos de estos extremistas que igual están sometiendo a sus naciones, a sus pueblos, ahí podemos ver muchas de estas tribus en África que son sometidos por su misma gente, que han conseguido armas, que los destruyen, los abusan, los violan, los decapitan, hacen de lo que quieran con ellos. Hay un mundo yo diría, como tratando a niños de kinder, hay un mundo de adeveras que no te cuenta o no te quiere mostrar esta prensa progresista, esta prensa mentirosa, manipuladora, de que ahí afuera o fuera de nuestras fronteras, Estados Unidos tiene muchos enemigos. Adicionalmente a eso, hay que hablar que existe una guerra no declarada, no convencional, por ejemplo, con China. Por ahora, una guerra económica que se viene librando. ¿Por qué? Porque China también tiene sus intereses. China viene realizando ejercicios militares para lo cual invierten por año con Rusia millones de dólares. Ejercicios militares que nos demuestran, ya creo que de forma muy obvia, que son aliados. Tanto China como Rusia, igual Corea del Norte, ahora también Irán, hay un bloque gigante que, además de los BRICS en la parte económica, hay un bloque gigante que está en contra de lo que por muchos años ha sido la representación de la cultura occidental
a la cabeza de los Estados Unidos. Esta cultura de la libertad, esta cultura del ejercicio libre de la prensa, de la libertad de expresión, de las libertades individuales, del sometimiento a la Constitución, a esas normas consideradas que son en la mayoría no son otorgadas por los hombres, sino que viene desde arriba. Por eso cuando nosotros mencionamos que entre los grandes aportes que trae a la humanidad el cristianismo es la dignidad inherente humana, porque no es otorgada por un hombre, por un gobierno, por un dictador, por un rey, no, es otorgada por Dios. Esto es parte de esa cultura occidental que del otro lado del Atlántico hay muchos países no quieren, no les gusta o no es su forma de llevar adelante o su idea, su visión de las sociedades. Este tipo de personajes o este tipo de gente, de las más extremistas, odian a los Estados Unidos. A pesar de ello, tenemos un presidente, el presidente Donald Trump, que lo primero que quiere es establecer que Estados Unidos sea ese peso en la balanza para que podamos por lo menos mantener a toda esta bola de insurgentes, a toda esta bola de terroristas, a todo de toda esta ola antiestadounidense, porque con ese peso que siempre han mostrado los Estados Unidos se ha podido contener a mucha de esta gente mala, a muchos gobiernos malos, a muchos insurgentes. Y por esto nosotros tenemos que recuperar. No es que seamos la policía internacional, la policía del mundo, no. Existe gente mala con malas intenciones que aprovechan el momento que están en el poder o que usurpan el poder o que toman por la fuerza el poder y someten a su gente. Y a través de ese sometimiento hacen o llevan adelante acciones que también van en contra de los Estados Unidos. Por eso es que primero Estados Unidos tiene que establecer esta hegemonía otra vez para hacer esta balanza en el mundo. Estados Unidos todavía sigue siendo el faro de la libertad y el lugar hacia donde muchos miran cuando se trata de los derechos humanos, de las libertades individuales. El presidente Donald Trump no solamente está abogando por llegar a un acuerdo de paz y un fin de esta guerra entre Rusia y Ucrania, sino también va a establecer, Dios mediante, si realmente se llega a un acuerdo donde ya se acaba con esta guerra, se acaba con la muerte de inocentes también, Estados Unidos va a establecer un precedente que no se había establecido hace mucho tiempo en cuanto a tener otra vez esta hegemonía en el mundo, ese peso en la balanza para no solo encontrar paz en este conflicto, sino en muchos otros. De igual manera, se le va a hacer saber al resto de Occidente, o más bien al resto de Oriente, y por esto incluyo a los países mencionados como China, igual que Corea del Norte, o por este otro lado que está Irán, de que existe otra vez un presidente de los Estados Unidos y que existe un gobierno de los Estados Unidos dispuesto a establecer nuevamente el orden en el mundo, el respeto y el apego también a la ley para aquel que se quiera someter a esto mismo, pero lo más importante, ¿no? Llevar adelante que el sueño occidental, a la cabeza otra vez de Estados Unidos, como muchos lo conocen, el sueño americano, el sueño de las libertades, se pueda otra vez fortalecer. A través de los últimos años, yo diría con más intensidad en la última década, mucho de este avance progresista ha venido a sustituir muchas de las libertades en este nombre de la democracia. Una democracia que lo único que ha traído es gobiernos socialistas de los más radicales que en nombre de los gobiernos o del Estado, como la presencia del Estado que le llaman muchos, viene y arremete contra su propia ciudadanía. Tal vez ya no en los mismos términos como antes veíamos dictaduras que avasallaban, pisoteaban, golpeaban, encarcelaban o hacían desaparecer, épocas de dictadura del siglo pasado. Hoy por hoy tenemos estas neodictaduras, diría yo, por parte de estos gobiernos socialistas que además se enarbolan la bandera de la democracia, pero que primero no atienden las necesidades de su gente. Por otro lado, destinan
fondos económicos, como ya estamos viendo muchos países de la Unión Europea que no están de acuerdo con encontrar paz en este conflicto entre Rusia y Ucrania, y lo que más bien quieren es empezar a llevar adelante una narrativa de que debemos entender por qué es importante hoy más que nunca que este conflicto de Rusia-Ucrania se lleve adelante para que Ucrania salga victoriosa de alguna manera que no nos explican tampoco, pero de por medio vienen también diciendo que se debe incrementar el gasto militar. Ahora, yo entiendo para qué los europeos, creo que también esta puede ser una gran oportunidad para realmente independizarse de alguna manera en cuanto al tema de la OTAN y los recursos que generosamente da Estados Unidos, pero que por lo mismo es quien al final a veces termina decidiendo en este organismo del Tratado del Norte Atlántico, la OTAN, pues tal vez es una buena oportunidad para que de una vez por todas Europa haga un gasto fuerte militar y tenga sus propios recursos para cualquier tipo de situación que se presente en un futuro, ya sea con Rusia, igual con China o cualquier otra nación que tenga aspiraciones de invadir, de hacer una guerra. Me parece que es importante. Sin embargo, en este caso específico, nos parece que la comunidad internacional debería de estar actuando al unísono para buscar la paz en este conflicto. Establecer de una vez por todas estos acuerdos que simplemente en el siglo pasado no se marcaron bien en un papel, dependiendo a quién le pregunta, si es a la ex Unión Soviética, a la nueva Rusia o igual a los miembros de la OTAN o a quien quiera que le preguntes del otro lado del Atlántico, tendrá una forma diferente de entender estos acuerdos, muchos no escritos, y definir de una vez por todas eso mismo en cuanto al avance o no de la OTAN. Pero otra vez, entendemos nosotros, quienes abogamos por la paz y para que ya no existan muertos inocentes en este tipo de conflictos, entendemos que es importante que tanto el presidente Vladimir Putin como el presidente Donald Trump lleguen a un acuerdo para poder establecer una paz que ojalá el presidente de Ucrania entienda que es por el bien de los ucranianos y también por una estabilidad en la región. Vamos a ir dándole los pormenores que tengamos en cuanto a esta reunión que, como les insisto, en el momento que se está haciendo este episodio, este podcast, todavía no hay nada oficial de los temas específicos que se hablaron o si existe una resolución en cuanto a este conflicto, pero en la medida que tengamos información, pues por supuesto lo estaremos informando. Momento de nuestra primera pausa, ya regresamos con más de Conserva la Voz. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz, saludándolos desde Tampa, Florida, con un fuerte abrazo, recordándoles que pueden visitar nuestras redes sociales como Freddy Silva TV, Freddy WDY Silva V y TV de televisión. Y ahí podemos nosotros compartir no solamente la información la cual hablamos en nuestros episodios, sino también algún tipo de comentario que usted quiera hacernos o sugerencia de algún tema que también quisiera que investiguemos. Hablábamos antes de irnos a la pausa sobre este conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Revisamos todavía los despachos informativos y no hay nada oficial en cuanto a este tema. Sin embargo, el otro conflicto que nos parece realmente preocupante es el de Israel y Palestina, ya que Israel ha reanudado ataques en contra de Hamas. El cese del fuego que se había planteado pues se ha suspendido, se ha terminado por la negativa del grupo terrorista Hamas de liberar más rehenes. Algo que para nosotros en la redacción de Conserva la Voz entendemos este es un tema bastante delicado, es un tema también muy polarizado y va a depender
de qué parte de la noticia o del espectro de la filosofía, de la historia se quiera uno situar para poder estar tomando partido en cuanto a estos ataques que ha ido realizando Israel en contra de la gente palestina en la Franja de Gaza. Si hay algo que hemos siempre prometido en este espacio de Conserva la Voz, no es imparcialidad, porque ya les he explicado en más de una oportunidad en el punto de vista personal por qué es muy difícil realmente ser imparcial en cuanto a la filosofía política, igual que los valores, las convicciones que uno tiene. Sin embargo, algo que sí hemos prometido es ser lo más objetivos posibles, no solamente en cuanto a dar la noticia per se, sino también en cuanto a la opinión. Y en este caso, yo algo que no puedo descartar y tengo que ser muy objetivo es que hay gente inocente que está muriendo en medio de estos ataques. Lo he mencionado en el podcast de ayer y tengo muchos programas en los cuales también he cuestionado el cómo la misma prensa progresista internacional occidental ha planteado después del 7 de octubre, esos ataques del 7 de octubre de esta organización terrorista criminal de Hamás en contra de los judíos allá en Israel, pues decíamos nosotros que el tema de la proporcionalidad, y lo denunciaba de esta misma forma, porque parece que había un libreto, una narrativa ya escrita en cuanto a estos hechos, otra vez por parte de los principales medios de comunicación, y ustedes saben que soy bastante crítico en cuanto a esa prensa progresista. Este tema de la proporcionalidad siempre fue mi más grande preocupación, porque se hablaba de más de 1,000 personas que realmente fueron masacradas, violadas, asesinadas, torturadas en algunos casos. Y el tema de la proporcionalidad, eso era lo que planteaba que se entendía por proporcionalidad. Porque los titulares que se emitían en ese conflicto o en ese ataque que realizaron los de Hamás, la prensa progresista dijo al unísono que Israel tenía todo el derecho de responder con proporcionalidad. ¿Esa proporcionalidad a qué se refiere? ¿Qué nos quiere decir? Y además, siendo bastante objetivos, entre líneas, era un mensaje bastante confuso, creo también, pero ambiguo, para que así también la gente pueda entender lo que sea en el tema de la proporcionalidad. Ahora se ha suspendido o se ha levantado esta tregua que se tenía y los ataques aéreos volvieron en contra de la población palestina, claro, con el objetivo, dicen las fuerzas israelíes, de una buena vez por todas acabar con el grupo terrorista Hamás. Sin embargo, otra vez, de forma objetiva, nosotros no podríamos callar el tema de que hay gente inocente, sobre todo menores de edad, que están siendo las principales víctimas de este fuego cruzado. Esas víctimas que hoy por hoy son de alguna manera silenciadas o simplemente ignoradas, de las cuales no se hablan, o que también la misma gente que estará a favor de los ataques que está haciendo Israel simplemente dicen pues o justifican que eso se lo merecen. Y esto debería de preocuparnos cuando hablamos de una sociedad que busca no solo la paz, que en la evolución misma humana estamos viéndonos como ya en el siglo XXI, una sociedad que está evolucionando. Sin embargo, parece que justificáramos algún tipo de acción en contra de los mismos seres humanos. Por eso, para nosotros, cuando hablamos de conflictos armados, esto de las banderas o esto de los tintes políticos, ya en el campo de batalla no es igual, no es lo mismo. Y realmente pediríamos a la comunidad internacional y a cualquier ser humano que abogue porque este conflicto también termine. Por supuesto que estoy en completo acuerdo, 100% de acuerdo, que los terroristas deben de ser
exterminados, deben de ser acabados. Esos que utilizan las armas para someter, abusar, violar, decapitar y cualquier tipo de acción en contra de la humanidad, esos deben de ser acabados. Sin embargo, la justificación de acabar con ellos no es suficiente para decir que estaríamos de acuerdo con que para rescatar, por ejemplo, 400 personas, para poder encontrar y perseguir a 400 criminales terroristas, se tenga que matar 1,000 personas en medio del fuego cruzado, que como ya sabemos, en términos militares se llaman daños colaterales. Esta frase tan perversa, pero ya tan conocida y también tan trillada, que se usa de una forma, yo creo incluso de forma inconsciente, pero que la gente lo acepta sin siquiera cuestionar. Otra vez, este es un conflicto que abogamos porque se termine. Ojalá también que de una vez por todas el pueblo palestino encuentre alguna manera de deshacerse de esta afiliación política terrorista, que lo único que le ha traído también es miseria, éxodo y muerte a lo largo de los años. En más temas que me parece también importante tocar para esta jornada, y que es noticia también dentro de la política doméstica estadounidense, es la decisión de la administración del presidente Donald Trump de retirarle el cuidado o la seguridad del servicio secreto a los hijos de Joe Biden, Hunter y Ashley Biden, después de que el ex primer hijo, flanqueado por agentes, fuera visto en una escapada ultra lujosa en Sudáfrica cuando debía declarar ante un tribunal. Hunter Biden ha contado con la protección del servicio secreto durante mucho tiempo, todo financiado con el dinero de los contribuyentes estadounidenses. Hay hasta 18 personas en este equipo, lo cual es ridículo. Actualmente se encuentra de vacaciones precisamente en Sudáfrica, donde los derechos humanos han sido duramente cuestionados. Por ello, Sudáfrica ha sido eliminada de nuestra lista de países que reciben asistencia económica financiera. Le informamos que, con efecto inmediato, Hunter Biden ya no recibirá protección del servicio secreto. Esa es una declaración que usted también la puede encontrar en la red Truth Social del presidente Donald Trump. Y creo que mencioné mal al inicio del de lo que les comentaba en cuanto a que Ashley Biden, la media hermana menor de Hunter, de 43 años, y su equipo de seguridad, pues que por todo este tiempo su seguridad había sido financiada con el dinero de los estadounidenses. Ahora, no solamente es este caso, ¿no? Si ustedes revisan algunos de mis podcasts, esta vez, en su momento con Entre Líneas, usted podrá encontrar esta investigación que pude hacer en cuanto a este servicio secreto que pagó más de $20 millones para poder cuidar, proteger a este sinvergüenza de Hunter Biden, a este criminal Hunter Biden, que ahí estaba cerca, ahí por las playitas en el otro lado del país, en la costa oeste, y que este servicio secreto, como Hunter se había alquilado una mansión en un lugar bastante lujoso, pues para que puedan hacer este seguimiento, este cuidado, la protección a Hunter Biden, como si fuera algún tipo también de empleado público. Sin embargo, tenía una gran cantidad de agentes cuidándolo a él, y tuvieron que rentar una casa al lado de la casa esta que menciono, de esta mansión en la cual estaba Hunter Biden, y todo esto estaba pagado con el dinero de los contribuyentes. Cuando se habla de estos temas, pues parece que a los demócratas se les olvida que todo eso se paga con el dinero de los contribuyentes, que no se paga con el dinero de sus jugosos salarios de estos politiqueros. Pero me parece que es importante también que la gente, cuando haga referencia en cuanto a este tema,
nos pongamos a pensar, esta casta política privilegiada, ¿por qué tiene este tipo de beneficios? Además, este personaje, Hunter Biden, que ha sido sujeto a un proceso por delitos federales, por los cuales también ha llegado a tener, bueno, no necesariamente una condena, pero sí hay todo un trabajo de investigación y por lo cual su padre, el señor Joe Biden, pues ha dado un perdón de esos que uno se cuestiona y que en su momento también lo denunciamos. Su padre dijo que ese perdón iba para atrás hasta el 2014, hasta el mismo día en el cual firmó ese perdón. A las 6 de la tarde se suponía que había firmado esa orden, sin embargo, dentro del papel decía que lo que hiciera o lo que hubiera hecho hasta esa fecha, pues se le había perdonado. Tal vez para algunos en tema de broma, en tono de broma, decíamos que si Hunter Biden, por ejemplo, hubiera decidido en la fecha en la cual se emitió ese perdón, si él hubiera decidido asaltar un banco y robarse no solo dinero, tal vez oro, lo que hubiera, él hubiera sido perdonado si hubiera logrado hacerlo después de las 6 de la tarde hasta la medianoche. Así de extenso era ese perdón que le otorga el padre a su hijo. Y ahí teníamos a todos estos comunistoides, a todos estos zurdos, a todos estos izquierdosos, diciendo que era un gesto de protección de un padre hacia su hijo. ¿Qué gesto de protección y qué 8 cuartos? Se trata de un delincuente que ha aprovechado que su padre era vicepresidente para poder beneficiarse. No lo dice Freddy Silva solamente por decirlo. Existen documentos de investigación del Congreso. Vayan y busquen por su cuenta. Hay documentos que están desde el 2020 con investigaciones desde el 2016, 2017 de dineros que se han ingresado. 2014 igual. Hay de muchos años para atrás. En el mismo Congreso hay documentos de investigación no solo del 2020, 2022, 2024 que fácilmente puede ser encontrado por las personas y son documentos públicos que están en las páginas oficiales. Hay mucha tela que cortar cuando se habla de Hunter Biden y no puede ser que en pleno 2025 todavía le estemos pagando la seguridad a este delincuente que se va de vacaciones a la playita por allá en Sudáfrica y que quiere seguir viviendo a cuerpo de rey y protegido con el dinero de los contribuyentes. Yo creo que también en una mirada muy objetiva, nosotros como ciudadanos estadounidenses deberíamos preguntarnos ¿por qué si estos personajes de la politiquería, y hablamos igual parejo, demócratas o republicanos, ¿por qué esta gente debería de gozar de este tipo de protección? Muchos de los que hoy viven en barrios que son peligrosos, donde pues muchos no quieren vivir incluso, pero pues no tienen de otra porque ahí han comprado sus casas y que en los últimos años tal vez han sido víctimas de una intromisión por parte de pandillas que trafican drogas y todo este tipo de cosas que también ha traído estas políticas de fronteras abiertas de los demócratas en los últimos 4 años. Y uno se pregunta, el padre de familia que hace su mayor esfuerzo para que sus hijos vayan y vuelvan seguros a casa, no pueden pagar por una seguridad extra, no pueden pagar por un chofer, por ejemplo, para que vaya y recoja a sus hijos. ¿Por qué el ciudadano de a pie, que se ve envuelto en muchas necesidades, también en algunos lugares con mucho temor, zozobra, incertidumbre, tiene que ver a esta gente, a estos politiqueros teniendo este tipo de privilegios y todavía se ríen en nuestra cara porque después de haber cometido delitos, y hablo propiamente del hijo del presidente Joe Biden, hablo de Hunter Biden, ¿por qué todavía esta gente sigue gozando de este tipo de privilegios? Y todavía tenemos a toda esta casta política privilegiada de los demócratas, todos estos ultraizquierdistas, defendiendo las posiciones de que esta gente, ¿por qué se le quita esa protección? ¿Por qué le quitan la seguridad?
realmente tenemos que hacernos muchas preguntas. Nosotros como ciudadanos valemos igual que cualquiera de estos politiqueros. Y si no hay seguridad para esos mismos padres, madres que viven en este tipo de lugares que acabamos de comentar, esos lugares peligrosos, pues tampoco tendría que haber para este tipo de gente que ha cometido delitos o que ha cometido algún tipo de infracción o que simplemente se han metido en la politiquería o hacen politiquería para ver cómo le sacan provecho a través de ese cargo público. Hay mucho que tenemos que reflexionar. La llegada de este presidente y la llegada de esta administración también nos tiene que llevar a la reflexión de que no podemos mirar hacia abajo cuando vemos a algún agente federal, cuando vemos a algún empleado federal. Se ha creado una especie de mito como que cuando ya vemos a algún empleado federal es una especie de ciudadano de primera clase a la cual hay que darle algún tipo de pleitesía. Porque ostentan ahora ese cargo público, porque ostentan el poder, entonces tenemos que agachar la cabeza. No, no es así. En este país por muchos años, los políticos han tenido por costumbre servir a sus ciudadanos, porque eso es el cargo público de servicio. Y muchos de ellos entendían que a través de la política participativa, pero sobre todo de la atención propia, eficiente y legítima hacia su pueblo que lo elige, ellos podían seguir en ese cargo público. Y si no los servían, si no los atendían, si no cumplían con los requerimientos en los cuales el electorado los había puesto en ese lugar, entendían que también iban a ser retirados. Hoy es totalmente al revés. Hoy parece que tenemos que de alguna manera servirles a ellos. Tampoco queremos que sea nuestra servidumbre el empleado federal. No, que seamos todos ciudadanos. No de primera, no de segunda, no de tercera clase. Todos ciudadanos americanos y todos con el mismo valor, todos con el mismo respeto. Vamos a una nueva pausa. Ya regresamos con más de Conserva la Voz. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de Conserva la Voz en este 18 de marzo de este 2025, con bastante información que compartirles, y debemos hablar sobre un tema que, si usted visita mis redes sociales, verá que soy bastante asiduo denunciando este tema de la agenda de género, esta agenda perversa de trans, que dicho sea de paso, también debo decirles, como lo he hecho en muchos programas, que nosotros no estamos en contra de la comunidad LGBTQ. No, para nada. Si usted también revisa mis redes sociales, va a encontrar que hay mucha gente en la cual coincidimos, sobre todo con lesbianas, igual con homosexuales, transgéneros también, igual aquellos que han detransicionado. Coincidimos en que existe una agenda globalista que está utilizando desde la creación en 1995 de esta perspectiva de género, dada a conocer en la Cumbre Internacional de la Mujer en Pekín, China. Y claro, perspectiva de la mujer le llamaron, que no era más que ideología, más bien perspectiva de género, que no es otra cosa que la ideología de género. Y esta misma agenda globalista, que hoy ya ha cambiado de nombre, ya no es Agenda 2030, ahora la han cambiado como el Pacto del Futuro, Agenda 2045, sin embargo sigue siendo lo mismo, ¿no? Pero coincidimos, tanto los que me siguen a través de las redes sociales, que existe una utilización al colectivo LGBT para llevar adelante agendas perversas, entre ellas el adoctrinamiento en esta ideología de género a los menores. Y digo sin temor a equivocarme, esta es una agenda perversa, ¿no? La agenda de género, la agenda trans,
porque es muy, muy peligroso para nuestro país y lo está haciendo también para el resto del continente. Occidente ha sido gravemente infestado con toda esta ideología de género, esta ideología trans, y por eso nos parece importante mencionar que vamos a seguir en esa lucha en contra de la agenda de género, en contra de la agenda trans, esa agenda que lo que quiere no solo es robar las identidades a los niños, a los adolescentes, crear una confusión identitaria para después abusarlos. Hemos visto registros, hay mucha data que muchos del colectivo también se suman a esta agenda globalista porque saben que llevando adelante a la confusión identitaria, a la separación de las familias, entonces tienen un lugar privilegiado para poder abusar y confundir a los menores de edad. ¿Por qué hablo sobre este tema de la agenda de género? Pues resulta que ahora mismo hay, estos días y desde la anterior semana, hay una tremenda polémica, como dicen en Centroamérica, y tremendo revolú que se ha formado en una de las escuelas que nos parece tenemos que denunciarlo. Esto es en Deerfield, Illinois, en el estado de Illinois, el distrito 109 de las escuelas públicas de Deerfield, con un caso muy particular. Resulta que se dio a conocer de un sujeto, bueno, ya esto viene desde antes, ¿no? Pero se da a conocer que un sujeto, o bueno, varios de esta escuela o del distrito 109, obligaron a una niña a usar el baño donde se encontraba un niño. Cuando las niñas se quejaron y no quisieron cambiarse delante de este chico para la clase de gimnasia, el personal de la escuela entró al vestuario, se aseguró y obligó a esta niña, o a las niñas más bien, a que se desvistieran delante de este niño. No solo está, ojo, este distrito 109 violando la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, sino también violando la privacidad y seguridad de los estudiantes, en específico de las estudiantes femeninas. Para nosotros, como padres de familia, decimos abiertamente, esta ideología trans, esta ideología de género, es realmente perversa y lleva precisamente a que exista vulnerabilidad, indefensión de los niños, las niñas que están en contra de esta ideología. ¿Cómo es posible que nosotros como padres, o yo le pregunto a usted, amigo oyente, cómo es posible que si yo tengo una niña, que se supone por eso hay este tipo de segregación, es una segregación positiva, los niños van al baño de niñas, las niñas van al baño de niñas? Entonces cada quien va, igual será en los baños de adultos. Sabemos que hay mucho perverso, hay mucho pervertido, hay mucho enfermo mental que está buscando y encuentra la oportunidad para abusar de estos niños. Y no necesariamente tiene que ser con tocamientos o con abuso o penetración genital o anal, que es lo que se va dando. Claro que es el temor más grande que también tenemos los padres de familia con nuestros hijos pequeños. Pero muchos de estos pervertidos lo que hacen es grabarles, muchos incluso las intimidan para que se desnuden, para que ellos puedan tener un video, porque estos enfermos, pues eso es lo que les provoca morbo y ese es el placer que tienen. Esta gente, a través de estas agendas, se aprovecha de que exista un ambiente de equidad, tolerancia, inclusión. Pero yo siempre me he preguntado, ¿por qué nosotros tenemos que permitir este tipo de agenda, este DEI, esta agenda perversa que no es más que parte de la agenda globalista? ¿Por qué tenemos que permitir que si ya por años nos ha funcionado esta segregación de que los hombres van al baño de hombres, las mujeres van al baño de mujeres, ¿por qué hoy tenemos que permitir, en el nombre de toda esta ideología absurda, esta ideología de género, que nuestras hijas menores, que los niños igual, pero sobre todo las niñas,
tengan que ser sometidas, obligadas a desvestirse delante de los adolescentes o igual de los niños. Nos parece que esto no solamente es un atropello a esto que se menciona, la privacidad, la seguridad, sino también esta es una imposición macabra, porque en realidad y en el fondo nosotros estamos convencidos de que el padre de familia, cuando lleva a su niño a una escuela, pues está confiando que va a ser protegido, que su seguridad va a ser velada. Nosotros no sabemos lo que cabe dentro de las mentes de muchos de los que están pasando por una disforia de género, por un trastorno mental, que es como siempre se ha conocido este tipo de disforias, sobre todo la disforia de género. Y dentro de eso todavía nos vienen a obligar a que tengamos que aceptar muchas de estas cosas cuando realmente no estamos de acuerdo. Si alguien, por lo menos si existe una gran comunidad, como hemos visto que allá en California existe una gran cantidad de personas que está de acuerdo con que se lleve adelante toda esta agenda trans, si las personas quieren y están pues presionando tanto para que los estudiantes que se creen mujeres, los que han nacido biológicamente hombres pero se creen mujeres, vayan y estén entrando al baño que ellos decidan, ¿por qué mejor no les hacen un baño para ellos? Y créanme, eso no es discriminación. Los niños tienen que estar donde están los niños y las niñas irán al baño de niñas. Y si hay chicos trans, si hay chicas trans que pues se sienten más cómodos teniendo su propio baño, háganle su propio baño, y si existe el fondo, que lo paguen los padres de familia que están de acuerdo con que se lleve a cabo eso. De otra manera, debemos de seguir adelante como lo hemos venido haciendo, como la historia ya nos viene diciendo en cuanto a las sanas tradiciones. Para nosotros también es muy importante que se respete el derecho parental en cuanto a esta ideología de género. Se debe preguntar y también se debe esperar la aprobación o no del padre de familia en cuanto a esto de la agenda de género. Es importante que el padre de familia no baje los brazos. Hay mucho que se está llevando adelante con esta agenda de género. Esto que le estoy mencionando es algo tal vez muy pequeño en cuanto a el uso del baño en las escuelas. Hemos visto casos que realmente son muy preocupantes, donde si un niño que se cree niña llega a su casa, y le estoy hablando casos que se han dado en California, sobre todo en California, pero también en el estado de Texas, un estado bastante republicano, donde resulta que el niño que se cree niña va a casa, le dice a papá: mira, papá, me siento una niña, quiero vestirme como niña y quiero que tú me apruebes y me aceptes como niña. Si el padre de familia rechaza eso y le dice: hijo, tú eres un niño, este niño vuelve a la clase, le dice a la profesora lo remite a la directora, y esto trasciende a la autoridad competente en cuanto a estos temas de género. Le quitan la patria potestad a ese padre de familia que no está de acuerdo con esa situación de género, esa confusión de género, esa disforia de género. Le quitan la patria potestad, y ya hemos visto casos que lamentablemente no pueden hacer mucho estos padres que ya le han quitado la tutela por este tema de género y tienen que estar bregando con el tema legal. Los llevan incluso de forma obligatoria a que vayan a ver psicólogos de género, porque esto es otra vez una imposición dictatorial. La agenda de género no es más que eso: obligarle a la gente a que primero acepte una mentira, porque se supone que la agenda de género nos dice que hombre y mujer son constructos sociales, y como se puede construir a través de la sociedad, la podemos deconstruir. Ya hoy la parte biológica, científica, que determina que un hombre es un XY
y que además físicamente, biológicamente, tenga diferentes genitales a una mujer, pues ya eso no importa. Hoy la ideología de género dice que basta con lo que tengas en tu mente, que si tú te crees mujer, aunque hayas nacido hombre, tú eres mujer. Esto ha avanzado tanto al punto que lugares como en España, igual que en naciones como la de Argentina, bueno, se están modificando ciertas cosas en ese país, pero en muchos lugares ya solo basta con decir que eres una mujer. Y eso es suficiente para que en tus documentos eso cambie. Y usted me dirá, pero ¿y qué más da? Sí tiene repercusiones. Por ejemplo, hay casos en Inglaterra, en Canadá, aquí en los Estados Unidos, registrados también en Argentina, y seguramente si me olvido de algún país, habrá algún oyente que me dirá, también pasa en mi país, donde estos hombres que incluso han llegado a la cárcel por abusar de mujeres, por violar a menores de edad, dicen de buenas a primeras que son mujeres, y estos hombres son trasladados a la cárcel de mujeres, donde continúan haciendo sus fechorías, no solamente violan a las reclusas, sino también las dejan embarazadas. Y es que hoy esta interpretación de la justicia social, que también en los Estados Unidos se traduce como justicia racial, pero sobre todo justicia social, viene con demasiado progresismo y a la vez nos trae igual el relativismo. Ya no importa lo que hemos aprendido durante milenios, lo que ha hecho también que muchas sociedades y sobre todo familias pues lleven adelante lo que entienden transmitir esas sanas tradiciones, esa herencia cultural y demás cosas. Ya no, hoy vemos que la ideología de género, la agenda progresista, todo este relativismo, lo que quieren es acabar con todo eso bueno que se ha ido recopilando a lo largo de los años, con tal de imponer lo que ellos llaman esta sociedad abierta, esta Open Society. Por eso es que nosotros hacemos la alerta. El tema de la agenda de género, por ejemplo, ya transmitido a lo que es la parte legal, también destruye lo que es la igualdad ante la ley. Ha venido a implementar, por ejemplo, por razones de género, lo que antes se conocía como homicidio. Ya hoy, para hacerlo de una forma especial, la muerte de una mujer, le llaman feminicidio o femicidio también, y hacen que la ley actúe de una forma diferente. ¿Por qué? Porque ya se trata de un feminicidio. Entonces la muerte de una mujer debe ser atendida de otra manera, con más eficacia, más prontitud y más rapidez. Sin embargo, los hechos, por ejemplo, de violencia doméstica a las cuales son sometidas los hombres, porque también hay violencia doméstica contra los hombres, ya no se atiende de la misma manera. También se está suprimiendo, con estas leyes de género, se está suprimiendo la inocencia que se supone, ¿no? El derecho draconiano cambia, o sea, el derecho romano que nos decían que usted es culpable hasta que demuestre lo contrario. Las leyes, se supone hoy, del siglo XXI, indican que usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario. O sea, la presunción de inocencia también es algo que destruye estas leyes de género. Por eso para nosotros es una llamada de atención para que, si todavía no sabe lo que es la Agenda 2030, si todavía no tiene idea de lo que es la agenda de género, la agenda trans, vaya informándose. No necesariamente tiene que creer lo que le está diciendo mi persona o lo que usted está escuchando a través de mis programas. No, investigue por su cuenta. Créanme que hay un ejército hoy que viene dando la batalla cultural y que habla precisamente de estos temas a profundidad, que hace trabajo de investigación, que también tiene libros para poderlo ayudar a usted para que dé esta misma batalla en defensa de los niños. Créanme, hoy hay una batalla cultural que más que nada no es solamente por la fe.
Ya esto de la agenda globalista ya no solamente es una agenda que va en contra de la iglesia, va en contra de la familia, va en contra de los niños, de las identidades, sobre todo de los menores de edad. También va por la supresión de la soberanía de las naciones. Hay mucho en cuanto a esta Agenda 2030 por la cual nosotros tenemos que estar alertas. Y créanme, hoy más que nunca, la humanidad necesita estar despierta porque lo que vienen programando, preparando, llevando a cabo en cuanto a esta agenda globalista, propiamente lo que he mencionado, está haciendo cambios radicales y está haciendo cambios estructurales en los paradigmas en los cuales nos hemos formado en el siglo pasado y en lo que va de este siglo XXI, y los cambios son extremadamente rápidos, yo diría extremadamente violentos. Muchas de las leyes ya ni siquiera la gente tiene idea de cómo se las están cambiando. Muchos de los paradigmas de lo que siempre he mencionado como las sanas tradiciones también están siendo totalmente dinamitadas, están siendo reemplazadas por nuevos conceptos que trae o reescribiendo los conceptos por parte de toda esta agenda de la internacional socialista, la agenda globalista, la agenda progresista, y por eso es que padres de familia, la gente joven también que está en las universidades, a todo aquel que está viendo que hay cambios de manera abrupta, no es necesariamente porque son cambios normales, no son esos cambios que veíamos anteriormente que venían de una forma espontánea y genuina por parte de las sociedades y que en algunos términos decíamos moda. No, ya no. Lo que estamos viendo es una ingeniería social masiva que se lleva adelante por parte de esta agenda progresista que tiene la capacidad hoy tecnológica de poder implementar este tipo de agendas o hacer este tipo de cambio de paradigmas porque tienen en su poder, ya han copado la parte de los medios de comunicación. Tienen en su poder Hollywood, tienen en su poder los principales streamings que ya seguramente usted conoce, tienen en su poder todo lo que es la dinámica de las redes sociales, de los medios de comunicación. Entonces ya tienen el mecanismo de cómo poder hacer ingeniería social masiva y lo están logrando. El progresismo se está metiendo a la gente y está entrando este relativismo para que la gente que tiene sus valores, sus convicciones, constantemente esos valores y convicciones sean cuestionados y que esta misma gente que antes tenía esa fortaleza, sobre todo la gente joven en cuanto a sus convicciones, hoy está entrando en todo este ambiente de relativismo y por eso aceptan este tipo de agendas de género. Por eso se comen el cuento de esa falsa empatía para poder llevar adelante toda esta ingeniería social, todas estas políticas de justicia social. Entendemos que quienes siguen nuestros programas, nuestros episodios, son gente que ya está despertando. Los invito a que hagan este despertar leyendo más libros. Les sugiero muy fuertemente que puedan escuchar al doctor César Vidal, a la doctora Cristina Martín Jiménez, tiene un doctorado en periodismo, igual que Agustín Laje. Les sugiero igual leer los libros del doctor Pablo Muñoz Iturrieta, igual que el otro escritor argentino, Nicolás Márquez Noriega, y hay muchos que están dando la batalla cultural y que usted también se sume a esta batalla porque hoy por hoy va a ser la madre de las batallas, porque quieren atentar con nuestra familia, quieren atentar contra las identidades de nuestros hijos, de los menores de edad, y también van en nombre de esta defensa de la tierra. El cambio climático es una fachada para ir en contra tanto de la propiedad privada como de la soberanía de las naciones. Está en sus manos investigar, está en sus manos poder dar esta batalla cultural. Soy Freddy Silva, encantado de haber estado con ustedes en este episodio de Conserva la Voz. Que Dios los bendiga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y como siempre, ejerciten la decencia, que nada les cuesta. Permiso.